A continuación hablaremos del estado actual de la economía colombiana. Haremos un breve repaso por algunos aspectos de la situación económica del país en este 2016. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Colombia hoy? Tal vez sumergida en un mar de retos económicos y sociales que podrían dificultar el sueño de una paz sólida y de una economía estable y duradera. Analizaremos algunos aspectos de cara al posconflicto, muy de moda por estos días. ¿Cómo está Colombia de cara al posconflicto? ¿Estamos preparados? ¿Cómo recibe eventuales acuerdos el Estado colombiano? Revisaremos algunos aspectos relacionados con la cobertura en salud, educación y algunos servicios públicos. También hablaremos de déficit fiscal y cómo se garantizarán los recursos para ese eventual posconflicto. Esos son algunos pendientes del Estado que hoy revisaremos. Podríamos empezar mencionando algo de que esos acuerdos se recibirán tal vez con profunda desigualdad e inequidad, concentración de las tierras en el campo, en donde el Estado no siempre garantiza la atención y la tecnificación. Empecemos por ahí, por el campo. El Censo Nacional Agropecuario evidenció la brecha entre el desarrollo de la ciudad y el campo. Allí se identificaron 2.4 millones de unidades de producción agrícola, de las cuales 976.000 no tienen actividad. Esto supone el reto de asignar y aprovechar el suelo para generar empleo y reducir la condición de pobreza en la que estaban 9.8 millones de colombianos según cifras del DANE a marzo de 2016. A su vez, el índice de pobreza multifuncional que mide las condiciones de educación infantil, juvenil, laboral, sanitaria, habitacional y de acceso a servicios públicos subraya que en el campo es del 44.7%, lo que quiere decir que casi la mitad de la población que vive en el campo vive en la pobreza. Una de las primeras decisiones a corto plazo es disminuir el desarrollo de la agricultura comercial en la alta llanura y sembrar para producir buena parte de los alimentos que importamos. ¿Cuáles son los retos de cara a esta problemática? Producir una buena cantidad de nuestros alimentos. Eso reducirá el déficit de la balanza comercial en casi 2 puntos del Producto Interno Bruto. Debemos concebir empresas comunitarias y privadas que puedan competir en la región y en otras donde la agricultura es más comercial. La tecnificación puede apuntar a que en el campo se superen los problemas de acceso a la información y proveeduría de insumos. Si no hay desarrollo tecnológico en el campo, pues sí, habrá gente con tierras, pero muy pobres. Hablemos de educación. Aunque la cobertura en educación es alta, según el Ministerio de Educación, el gran reto es aumentar la calidad. Para ello el gobierno plantea que haya una educación con mejores oportunidades en los próximos años. La meta es que 3 de cada 4 colombianos entre 17 y 21 años estén matriculados en educación superior en el 2025. La idea es que florezca la educación. Hace falta darle un empujón para hacerla universalmente accesible y aumentar su calidad. Aumentar la calidad hasta ponerla a la par con el resto del mundo. En este escenario también redunda el campo, a donde debe llegar la academia. Hay que llevar la academia al campo. Hay una necesidad imperiosa de fortalecer procesos educativos formales en el sector rural, flexibilizar los currículos y hacerlos pertinentes con las nuevas poblaciones, esas que tal vez se reincorporen a la vida civil. Hablemos de servicios públicos. La cobertura en servicios públicos en Colombia en general es buena, para las áreas urbanas especialmente, según la gran encuesta integrada de hogares realizada por el DANE. Y la deficiencia se nota más en el sector rural. Por ejemplo, en acueducto
al 97.3% del territorio urbano le llega este servicio, mientras que solo tiene un agua potable el 74.2% de la población rural. En alcantarillado las cifras no son muy alejadas. En el territorio urbano el 91% cuenta con alcantarillado y en el sector rural solo el 72% de la población cuenta con este servicio. El gas natural. El Ministerio de Vivienda señaló que la cobertura a nivel nacional es del 83%. Un 83% de la población rural y urbana cuenta con gas natural. Buena cifra. En energía eléctrica, pues, las cifras son más alentadoras. El 97% de la población entre rural y urbana cuenta con este servicio. El ministro argumenta que en los últimos 5 años aumentaron el número de familias beneficiadas en cobertura general de servicios públicos a 11.6 millones, pese a que se admiten las dificultades en zonas rurales como Bichada, Vaupés, Guaviare, La Guajira y el Chocó. Estas zonas que han sido impactadas directamente por el conflicto armado han tenido algunos inconvenientes con la cobertura en servicios públicos. Muchas familias que viven en esos lugares muy alejados, a donde no hemos podido llegar por culpa de la guerra, tendrán energía eléctrica tal vez por primera vez este año o el próximo. La cobertura también promete que el servicio de energía se normalizará en la región Caribe, sobre todo en 33 municipios donde el servicio ha sido bastante deficiente. Hablemos de trabajo. El índice de desempleo según el DANE llegó al 9.2% en julio pasado. El gobierno ha destacado que la reducción en los últimos años ha llegado hasta un solo dígito el índice de desempleo. Cifra bastante alentadora, aunque la tasa de informalidad es del 48.8%, según encuestas realizadas por el DANE en 23 de las más importantes ciudades del país. Lo que supone un reto en materia de formalización del llamado rebusque. En las ciudades del Caribe, por ejemplo, en las que siempre se destacan como las de menor tasa de desempleo, esta problemática del rebusque es la más pronunciada. Y también se repite en el campo ese problema. ¿Cuáles son los retos? Formalizar. Afirmó que el Ministerio del Trabajo está diseñando una forma que permita desarrollar actividades formales, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Uno de los temas que más le inquieta al Estado es la inclusión al mercado laboral de esas personas que se reinsertarán después de los eventuales acuerdos en los que se movilizarán. Esas personas que se reincorporan al sistema social, económico y político van a tener los mismos derechos. Hablemos de salud. Con más de 47 millones de colombianos afiliados a las EPS, todavía hay unos 1.8 millones por fuera del sistema, en su mayoría obviamente en zonas rurales. Además de cubrir esa población, el desafío que tiene el Estado en un eventual posconflicto es los pagos por los servicios entre aseguradores, EPS, prestadores de servicios, clínicas, hospitales públicos, se estabilice, sobre todo después de liquidaciones de grandes EPS como Salud Cop o Salud Total. Se estabilice esa garantía financiera en las entidades que permita un sistema un poco más justo, aunque eso va a estar un poco difícil aún. Hablemos de la deuda externa. La sostenibilidad de los gastos en Colombia se torna preocupante, pese al esfuerzo que ha hecho el gobierno por reducir su deuda externa. El Banco de la República informó que en el mes de abril el saldo de la deuda externa era de 114.699 millones de dólares, 7.2% más que en el último mes de 2015. Las calificadoras de riesgo ya han manifestado su inquietud frente al endeudamiento al señalar que es particularmente alto si se compara con el de naciones que tienen el mismo perfil de crédito.
Mm, La situación es inquietante, pues la caída de los ingresos que generaba el petróleo se fueron al suelo, mientras que la utilidad neta de Ecopetrol, la petrolera de mayoría estatal, disminuyó un 47.8% en el segundo trimestre de 2016 frente al mismo periodo de 2015. Para cubrir esta deuda, así como la ausencia de ingresos que ha causado la caída del precio internacional del petróleo, el país tendrá que buscar nuevas fuentes de recaudo. A esto se suman los recursos que deberán gestionar para pagar un eventual conflicto. Esto ha llevado a plantear una nueva economía, como la define el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, que esté basada en la diversificación. Otros críticos señalan que la próxima reforma tributaria estructural, en la que se aumentaría el IVA e impuestos a la clase media, apuntan a que con las metas en materia fiscal a mediano plazo, atraer más inversión. Es cierto que la economía del país ha crecido un poco, pero no con el orden correcto. Se está importando más de lo que se está exportando. Si el país reduce su deuda, podría destinar esos recursos a inversiones sociales. Esa y otras propuestas están sobre el tintero en el preámbulo de la firma del acuerdo de paz. Un paso esperado por unos y por otros tal vez no. Las oportunidades que dará y los retos que enfrentará el país solo lo sabremos después de un eventual acuerdo. Ahora repasemos cifras generales de cómo está el país. Deuda externa, saldo de 114.699 millones de dólares. Víctimas registradas del conflicto armado, 7.900.102. Tasa de desempleo, último semestre, 9.8%. La población de Colombia había está en 48.878.111 personas. La tasa de mortandad es de 45.339, mientras que la natalidad es de 152.703. El Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2016 aumentó en un 2%. La deforestación a nivel nacional está en 124.035 hectáreas. La siembra de coca en 2015 fue de 159.000 hectáreas. Y las muertes registradas de 1990 a 2013 ha sido de 532.474. El IPC se mantiene en menos 0.32%. Los ingresos por turismo, por ejemplo, en 2015 ascendieron a 4.4 millones de dólares, cifra nada despreciable. La cobertura de alcantarillado a nivel nacional es del 92.01%, en acueductos del 87.43%, en energía eléctrica el 89%, en gas natural del 83%. En el sector salud, pues tenemos que 47.035.484 personas están afiliadas al sistema de salud a diciembre de 2015. De ellas, 23.179.801 pertenecen al régimen subsidiado, mientras que al régimen contributivo pertenecen 21.453.376. ¿Cómo está el agro? Tenemos 2.9 millones de unidades de producción agrícola, 2.4 millones se están utilizando, 543.000 no son agrícolas, 409.000 hectáreas son destinadas a uso habitacional, 1.300.000 hectáreas a un uso no habitacional, 53.000 hectáreas son destinadas a actividades productivas y 133.000 destinadas a actividades productivas pero no agropecuarias. Muchas gracias, esperemos que haya sido de mucha utilidad haber informado en algo. Nuestras fuentes fueron Banco de la República, Revista Portafolio y El Heraldo, Revista de Dinero, con el patrocinio de la Universidad CEIPA para el núcleo de Economía. Profesor Fernando Suárez. Nos vemos a la próxima.